Para mí es un placer estar acá. Yo soy Aldo Patiño, soy médico internista, soy miembro institucional de la sección de geriatría. Tengo una maestría adicional en medicina alternativa con énfasis en medicina tradicional china y acupuntura de la Universidad Nacional de Colombia y soy docente actualmente de la maestría de medicina alternativa. Adicional, tengo formación en medicina funcional y también soy docente de los diplomados de medicina funcional. Como ven, me muevo en ambos mundos, entre la medicina complementaria o alternativa, y ya vamos a hablar un poco de eso, y la medicina convencional que hacemos nosotros como médico internista en Fundación Santa Fe. Este es el plan que yo traigo para hoy. La idea es que podamos hablar un poquito de qué es medicina complementaria, que miremos cuáles son las diferencias entre la medicina complementaria y alternativa y por qué se ha llegado a esta nomenclatura y a estas diferencias que hay en los términos y en las apreciaciones del enfoque. Que hablemos un poquito sobre métodos, sobre sistemas médicos complejos y cuál es su diferencia con las terapias alternativas. Y vamos a hablar de quiénes se benefician de la terapia. Y al final vamos a hacer un recuento de qué terapias y qué sistemas médicos complejos podemos ofrecer a nuestros pacientes desde la perspectiva de la medicina complementaria y o alternativa. Y vamos a darle un pequeño introducción hacia el final de la conferencia a qué es medicina funcional y qué opciones tenemos ahora aplicables a nuestros pacientes con deterioro cognitivo, específicamente con enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es medicina complementaria? Digamos que medicina complementaria, una definición muy fácil, es decir, que es todas aquellas intervenciones en el ámbito de la salud que no hacen parte del sistema médico tradicional de una región o de una localización. Esto se viene hablando ya hace muchos años en el mundo y se vienen integrando dentro del sistema de atención médica. Es decir, cada vez dejan de ser más una medicina alternativa o una medicina diferente al modelo de atención de la localización, del lugar geográfico donde estamos, y empieza a integrarse dentro de un mismo sistema de atención de nuestros pacientes. Esto es traído de la página, tomado hace unos pocos días, tomado del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde ellos tienen toda una línea de investigación y de trabajo sobre medicina complementaria y salud integrativa. Y vamos a hablar un poquitico acerca de eso. Les recomiendo esta página, aquí pueden encontrar toda la información acerca de qué terapias se ofrecen en el mundo en medicina integrativa, cuáles son los niveles de evidencia que hay, es decir, qué tanta revisión de la literatura médica hay y qué tan fuerte es la evidencia alrededor de esto. Y podemos encontrar información para pacientes y como lo ven aquí en la esquina superior derecha, pues vamos a encontrar también que se puede acceder a esta información en español para países hispanoparlantes. El NIH, es decir, el Instituto de los Servicios de Salud de Estados Unidos, ha englobado dentro de su terminología la medicina integradora. Ese integrative medicine del inglés se ha llevado al español como medicina integradora. Y lo que busca es generar o brindar las herramientas necesarias para poder ofrecer al paciente, a su familia, de forma coordinada los mejores beneficios, la mejor evidencia disponible y las mejores intervenciones que podamos tener, tanto desde lo convencional, es decir, desde todo lo que hemos visto a través de este seminario de demencias, y adicional que puedan beneficiarse de todas las herramientas complementarias a la luz, como lo decía, de la mejor evidencia disponible. ¿Qué características tiene la medicina integradora? Entendido como lo ve el Instituto Nacional de Salud, y es que el paciente debe ser el centro del cuidado, ¿sí? Es decir, que la forma en la que yo me aproximo a un paciente para ofrecerle las herramientas terapéuticas que mejor le puedan servir no están dadas por la generalidad, sino por la especificidad de cada paciente, es decir, por lo que cada paciente representa cierta intervención. Esto desde lo emocional, desde lo físico, desde lo social, muy importante desde lo espiritual y tomando en cuenta también el medio ambiente como un medio en el que nos estamos desenvolviendo y que es importante en todo el proceso de salud y enfermedad de nuestros pacientes. Y busca que a través de la medicina integradora, desde el enfoque individualizado de nuestros pacientes, podamos brindarles seguridad y eficacia. Y eso es muy importante. Vamos a hablar a través de la charla y quizás hacia las partes finales de cómo es súper importante que cualquier intervención que se ofrezca a un paciente, antes que nada, sea segura. Es decir, que antes de mirar beneficios marcados, reversión de la enfermedad, por lo menos debe garantizarse que sea segura para el paciente y su familia.
Primero, no causar más daño, como dice una de las máximas en medicina, con la idea de poder mantener o recuperar ese estado de salud perdido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre complementaria y alternativa? Porque esta es una pregunta muy frecuente y a esto nos vemos abocados de forma rutinaria. Miren, para nosotros y para Fundación Santa Fe de Bogotá, que es el centro donde estamos ahorita recibiendo esta formación, es importante diferenciar que no estamos de acuerdo con el término de alternativa. Y no estamos de acuerdo porque esto no es una disyuntiva entre el paciente, que el paciente y la familia tenga que tomar. Esto no es que el paciente tenga que escoger o se hace una intervención o se hace la otra. Es decir, o accede a una serie de baterías de diagnósticos, herramientas farmacológicas, herramientas de intervención quirúrgica, o puede ofrecerse otro tipo de alternativas, como por ejemplo acupuntura, yoga, meditación. No tiene que escoger entre una y otra. Las dos son complementarias. Hoy por hoy la visión mundial es que la medicina es una sola. Es decir, que el paciente al que se beneficia de exámenes, tomografías, PET, intervenciones quirúrgicas, fármacos, también se beneficia de terapias mente-cuerpo, de meditación, de aproximación desde la nutrición, de aproximación desde otras formas de entender el proceso de salud de enfermedad como es acupuntura. Es decir, que para nosotros no debería o no lo llamamos medicina alternativa y por eso nuestra sección, que también tenemos una sección de medicina, así como tenemos sección de geriatría, sección de cardiología, sección de neumología, tenemos una sección que se llama sección de medicina complementaria. Y es porque somos el complemento ideal los unos con los otros para ofrecerle la mejor estrategia de intervención a nuestros pacientes. Con esto en mente, que ya no estamos hablando de dos formas separadas de actuación, que no estamos hablando de que el paciente tenga que elegir o lo uno o lo otro, sino que simplemente puede beneficiarse de ambas herramientas, de ambos mundos, como en alguna ocasión lo decíamos, pues nace que hay que diferenciar qué es un sistema médico complejo versus qué es una terapia complementaria. Y un sistema médico complejo básicamente es el que conocemos desde la medicina convencional y clásica, es decir, el que tiene una explicación del cuerpo desde su anatomía y su morfología, desde una dinámica vital, es decir, desde cómo funciona el cuerpo, ¿cierto? Desde cómo se hace el diagnóstico y obviamente ofrece una herramienta terapéutica. Eso es lo que hacemos en la medicina, digámoslo, convencional. Pero hay otros sistemas médicos que también tienen este mismo pensamiento, es decir, que también piensan al ser humano desde una constitución morfológica, fisiológica, de diagnóstico y ofrecen herramientas terapéuticas. Vamos a hablar un poco de cada una de estas, pero básicamente tengamos en mente que hay 5 grandes sistemas médicos complejos, aparte de la medicina convencional que nosotros ejercemos. Uno es la Ayurveda, ¿sí? Que es más de la India. 2, que es la medicina tradicional china, y específicamente la medicina tradicional china ofrecemos acupuntura. En Colombia es un poquito difícil la fitoterapia, ya lo vamos a ver. 3, la homeopatía. 4, la osteopatía y la quiropraxia. Y como último, la medicina neural terapéutica, que antes se llamaba como terapia neural, pero que ya el trasfondo del conocimiento ha evolucionado tanto que ya no la llamamos una terapia neural, sino es una medicina neural terapéutica, porque entiende al ser humano en su totalidad y le ofrece herramientas tanto diagnósticas como terapéuticas. Y eso tenemos que diferenciarlo de las terapias complementarias. Una cosa es Ayurveda, medicina tradicional china, osteopatía, terapia neural o medicina neural terapéutica, y otra cosa son las terapias complementarias. Y terapias complementarias no tienen ese cuerpo de conocimiento que tienen estos sistemas médicos complejos, sino que se basan en ofrecer una terapia dirigida al paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de aromaterapia y de flores de Bach o esencias florales, de meditación, ya sea cualquiera de las técnicas que podemos conocer, como por ejemplo mindfulness, o yoga, y vamos a hablar un poquitico de eso más adelante. Entonces, una cosa es tener un sistema médico complejo y otra cosa es tener una terapia complementaria. Los sistemas médicos complejos, por norma en Colombia, deben ser ejercidas por un profesional de la salud que sea médico. Las terapias complementarias las pueden ofrecer personas que no tienen que ser de formación médicos. Es decir, yoga, se puede dictar una clase de yoga por alguien que no sea médico, pero hacer medicina tradicional china o ayurveda debe ser un médico formado y titulado quien ejerza esta labor.
Y entonces el Instituto de Medicina de los Estados Unidos engloba todo esto, tanto las intervenciones tipo terapias, tanto los sistemas médicos complejos, ¿sí? Y todo lo que podemos ofrecer a nuestro paciente dentro de lo conocido como medicina complementaria e integrativa. Y esto es terapias mente-cuerpo, terapias de manipulación corporal, es decir, aquí entra todo lo que es osteopatía, quiropraxia, aquí entra nutrición y estilos de vida, cómo el paciente se va a alimentar. Por ejemplo, tenemos ya una fuerte evidencia de cómo la nutrición afecta los desenlaces en pacientes con cáncer, ese es un ejemplo más a traer, suplementos herbales y fitoterapéuticos, que este es muy importante hoy en día y reviste una gran importancia y una gran relevancia frente a las opciones que tienen los pacientes y las familias para acceder fácilmente, ahora con tanta globalización, a suplementos que antes no teníamos. Entran todos los sistemas médicos complementarios que vimos, todos los sistemas de atención en salud que vimos, diferentes al convencional, medicina tradicional china, ayurveda, etcétera, y obviamente pues todas las intervenciones farmacológicas que ya conocemos. El NIH en Estados Unidos tiene esta tabla y me parece muy bonita porque le muestra al paciente y a la familia cómo puede uno tener un enfoque global de un solo paciente, ofreciéndole muchas intervenciones que son sumatorias en la atención. Es decir, nosotros podemos ofrecer una aproximación desde productos naturales como plantas, como ayurveda, que ofrece infusiones de algunas plantas específicas y algunos minerales, a través de medicamentos que pueden ser suplementos dietarios, que pueden ser medicamentos botánicos, desde una aproximación mente-cuerpo. Y esto es bien interesante porque, miren, hablan también desde la psicología, pero también desde lo corporal. Terapias corporales como terapias manuales, osteopatía, quiropraxia, herramientas como terapias de calor y frío, y todas las técnicas que quedan en relación a las terapias mente-cuerpo, como el tai chi, el yoga, la meditación trascendental, técnicas de respiración, pero también algunas que vamos a ver como terapia de arte, como terapia de músico y musicoterapia es bien interesante, y algunas terapias de danza. Miren que, por ejemplo, acupuntura y la estimulación eléctrica y lumínica entran dentro de la categoría de terapias mente-cuerpo, ¿vale? Y esto es un abanico grande de todo lo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, ¿quiénes se benefician de la medicina complementaria? Pues en primera instancia los pacientes, claramente, es decir, el paciente es el receptor primario de esta atención y de estos beneficios, pero también su familia. Y la familia se va a favorecer desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de el propio ver a su familiar mejorar, de verlo estar mejor, pero también desde la perspectiva del poder acompañar, cuidarlo y de poder beneficiarse ellos mismos de terapia alternativa o terapia complementaria. Es decir, que estos familiares pueden acceder también a estrategias terapéuticas de alivio de estrés, de relajación, terapias mente-cuerpo, que ayudan a que su nivel de agobio en el cuidado del paciente adulto mayor o del paciente que tiene un deterioro cognitivo o una demencia establecida, pues facilite ese trabajo en el tiempo que es cuidar a nuestros pacientes con deterioros cognitivos. Entonces empecemos a hablar de cada una de estas cosas. Lo primero que tenemos es Ayurveda. La Ayurveda es la ciencia médica más antigua que hay. Se le ha llamado la ciencia de la vida. Básicamente es un sistema médico complejo que busca la prevención fuerte de la enfermedad, pero que también tiene estrategias terapéuticas muy importantes. Hay registros de Ayurveda de hace más de 5.000 años, ¿sí? Y es el principal sistema médico complejo en la India. Es decir, la base del sistema médico en India hasta hace ya muchos años venía siendo Ayurveda y tiene 5.000 años de antigüedad. Utilizan, como lo vemos, técnicas de alimentación, técnicas de nutrición, muchas especies, infusiones, muchas herramientas de tipo planta y de tipo minerales, y por eso una de las precauciones que hay que tener es estar con un profesional certificado en Ayurveda para evitar problemas de hepatotoxicidad. Se basan en entender las diferentes constituciones del cuerpo y básicamente hay 3 grandes composiciones, el Kapha, el Pitta, el Vata, y lo que hace el médico ayurvédico es
entender esa constitución en el cuerpo, ver cuáles son los desajustes que hay en cada uno de estos elementos y generar una estrategia terapéutica o preventiva con base en cambiar hábitos de vida, estilos, alimentación y obviamente pues ofrecer algunas herramientas de tipo fitoterapéutico para los pacientes. El segundo sistema médico complejo es el más grande, es en el que yo me especialicé, que es la medicina tradicional china. Tiene más o menos 4.000 años de antigüedad, es decir, es quizá el segundo sistema médico más antiguo en la humanidad. Tiene estudios específicos en demencias y en deterioros cognitivos. La medicina tradicional china tiene muchas herramientas terapéuticas. Una de esas es la acupuntura, es quizá la más conocida, es la que en Occidente más vemos frecuentemente relacionada con la medicina tradicional china, pero tiene otras que son desde la nutrición, desde la fitoterapia, desde la utilización de plantas y minerales en infusiones para generar tratamiento y prevención de la enfermedad, y también esto que es muy famoso ahora que se aproximan los mundiales y demás, que se ven muchos jugadores y muchos en los olímpicos que utilizan ventosas para mejorar la perfusión y la recuperación muscular, y se ha venido popularizando. Entonces, desde medicina tradicional china tenemos muchas estrategias, la más famosa es acupuntura. Tenemos limitaciones para acceder a otros, por ejemplo, no tenemos fitoterapia, no es fácil acceder a las hierbas y a los compuestos que tienen en China, por problemas de regulatorios y de traída de material y de biomasas al país, pero vemos que en los estudios grandes, y lo que les voy a contar ahorita, esto que estamos hablando, están basados en acupuntura. ¿Qué ha demostrado la acupuntura en medicina, en demencias? Que mejora las actividades básicas de la vida diaria, es decir, hay algunos estudios que demuestran cómo el paciente puede recuperar algo de sus actividades básicas de la vida diaria, que mejora en temas de agitación, es decir, después de una sesión de acupuntura se espera que el paciente incluso esté más tranquilo, duerma mucho más, que mejore problemas de ansiedad, y tiene algunos estudios que específicamente en demencias muestran cómo podría facilitar la conciliación y el mantenimiento del sueño. Esto es solo como por traerles ejemplos de los que se puede beneficiar el paciente. Esta es una de las terapias, aquí vamos a hablar de dos, yoga y meditación. Es quizá de las terapias alternativas más conocidas, más divulgadas en el mundo. Como lo vemos, uno puede hacer terapia de yoga, es decir, puede hacer sesiones de yoga a cualquier edad de la vida, no hay problema. Hay yoga para bebés, hay yoga para embarazadas, hay yoga para adulto mayor, hay yoga caliente, es decir, hay yoga en todas las versiones. Lo cierto es que la terapia de yoga ha demostrado que tiene efectos beneficiosos en el paciente en términos de atención, es decir, ayuda a forjar la atención, en temas de ejecución motora y de memoria. Quizá la salvedad es que yoga viene a ser útil como medida preventiva, ¿cierto? Para evitar llegar al deterioro cognitivo, o en fases muy tempranas de la enfermedad, cuando hay deterioros cognitivos leves y el paciente todavía puede seguir algunas instrucciones y mantener la atención durante algún momento en ciertas posturas y en ciertos cambios de posición. Como les decía, como medida preventiva y no esperar a tener un deterioro cognitivo. El otro es Tai Chi, y Tai Chi lo meto acá en esta diapositiva porque es el movimiento del cuerpo basado en los canales de la medicina tradicional china, en el flujo de la energía entendido desde la medicina china. Se han forjado una serie de movimientos, de pasos que se hacen y que manipulan desde la concepción de la medicina china el flujo de la energía en todo el cuerpo. Hay estudios en Tai Chi, los más grandes, los mejores, demuestran que hay reducción de la caída, es decir, los adultos mayores empiezan a caer menos cuando hacen Tai Chi. Hay mejoría parcial en memoria, hay mejoría en aprendizaje, en la velocidad de la respuesta mental y en centrar la atención. Esto es bien interesante, y lo mismo que en yoga, el mejor efecto que se puede evidenciar es cuando uno lo hace de forma preventiva, cuando lleva varios años haciéndolo de esto, cómo puede retrasar la progresión de la enfermedad. Y obviamente necesitamos un adulto mayor que pueda favorecer que pueda seguir
de forma ordenada las recomendaciones del instructor de Tai Chi. Ahora, estos dos lo hemos hablado para pacientes, pero son fenomenales en el contexto de los cuidadores. Y es que hacer yoga, hacer terapias de meditación, llámese ya meditación a tipo mindfulness, o realizar tai chi, mejora los niveles de estrés. Si yo mejoro los niveles de estrés, bajo el nivel de cortisol que produzco. Y si bajo mi nivel de cortisol, puedo tener menos enfermedades a futuro, pero adicional, si logro bajar ese cortisol, esa adrenalina que estoy produciendo, puedo brindarle también una mayor recuperación a mi cuerpo y puedo darle mayor cuidado a mi familiar. Entonces es bien importante estas dos terapias alternativas o estas tres terapias alternativas que estamos viendo para cuidadores de pacientes con deterioro cognitivo. Aromaterapia y esencias florales son muy conocidas y hay muchos estudios en esto. Básicamente uno puede hacer aromaterapia desde la más conocida, que son los infusores ambientales de la esencia floral, y hay algunas, hay una corriente de pensamiento que se basa en esencias florales y es en el consumo de extractos de flores. Donde más evidencia hay es en aromaterapia, en esencias florales hay algunos estudios, pero básicamente los estudios grandes lo que muestran es este tipo de terapia, que es aromaterapia a través de dispersores para el medio ambiente donde se encuentra el paciente. Yo puedo administrarlo como lo vemos acá, es decir, de forma inhalada, que yo lo pueda oler, pero también puedo hacerlo en forma de masaje, y es puedo coger la esencia floral y masajear a mi paciente o a mi familiar o a mi ser que estoy cuidando que tiene un deterioro cognitivo. Y esto es bien importante porque aquí ya nos involucra dos tipos de intervenciones. Una, desde la esencia floral, desde la aromaterapia, desde el olor, y dos, desde el masaje como tal. Y esas dos juntas, pues obviamente tienen efectos muy benéficos. Quizás donde más se ha estudiado, la que más se ha estudiado un tema de deterioro cognitivo y aromaterapia, no esencias florales, la esencia florales es otra línea de pensamiento, porque este ya ingiere la sustancia, ingiere el extracto de la flor, de ese no nos vamos a dedicar mucho, pero en aromaterapia lo que más se ha venido hablando, lo que más se ha estudiado es quizás la lavanda, hay otro par de esencias florales, pero en lavanda hay una evidencia, digamos, bastante interesante, como en pequeños estudios muestra que disminuye la agitación, que mejora el sueño, es decir, los pacientes que se exponen en las noches a infusores con lavanda tienen un sueño de mejor calidad, es muy seguro de administrar si se hace adecuadamente y genera menos agitación. Eso es importante porque en nuestros pacientes, como ya lo hemos visto, que tienen deterioros cognitivos o que ya están en un grado de demencia, pues el control de los síntomas comportamentales reviste gran importancia. Y una medida fácil, una medida útil y poco invasiva y muy segura es administrarles esencias, aromaterapia. Otra terapia con la cual contamos es la musicoterapia. Y en la musicoterapia tenemos dos grandes ítems a evaluar. Uno, si es individual o si es grupal, y dos, si es activo o pasivo. Individual y grupal creo que el término per se explica. Y en cuanto a activa y pasiva, es si el paciente se expone a él tocar un instrumento y generar la música, o si es pasiva, dado simplemente con la escucha de ciertos grupos musicales. Y aquí hay dos grandes corrientes de pensamiento en musicoterapia. Uno que habla sobre la historia de vida musical de mi paciente, es decir, qué le gustaba a mi paciente escuchar, qué escuchaba él cuando estaba joven, qué escuchaba cuando estaba contento, qué escuchaba cuando estaba en momentos de compartir con la familia y reproducir esas mismas secuencias de música dentro del presente, ya sea que él lo toque, el instrumento, o que él reciba pasivamente el escucha de ese tipo de música. Y la otra grande es que se generen nuevos ritmos que el paciente no conocía, es decir, que a través de un musicoterapeuta, eso hay una maestría en la Nacional y tenemos personal que se ha estudiado, ¿sí? Son terapeutas que se especializan en música y que ellos hacen o generan, crean nueva música con los pacientes. Esa es la otra línea. O desde la historia natural de qué le gustaba a mi paciente, de qué veía él o a mi familiar, y segundo, de cómo podemos crear nueva música con nuestro paciente o exponerlo a música que él no conocía. Los estudios muestran que hay una estimulación de la corteza límbica y paralímbica, eso hace que nosotros podamos generar mejor control de las emociones, estimula la cognición, es decir, que hacer musicoterapia o exponer al paciente a música, y quienes han ido al centro de rehabilitación nuestro de neurorehabilitación ven cómo nuestros pacientes
se exponen diariamente a música de diferente tipo y que en ocasiones incluso se concerta con los pacientes que se quiere escuchar y ese día la estimulación cognitiva se hace con el trasfondo de estar escuchando música y reduce los síntomas depresivos en nuestros pacientes. Entonces es una estrategia fácil, es una estrategia segura, es una estrategia que nos puede traer muchos beneficios. En cuanto a masaje, ya habíamos adelantado un poquito de esto cuando hablamos de aromaterapia. Los estudios muestran que hay disminución de algunos aspectos importantes como menos frecuencia cardíaca, es decir, el paciente entra en un estado de reposo mayor, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la hipertensión. Y una cosa importante es que los pacientes, algunos estudios muestran que los pacientes que se exponen a masajes, a masaje terapéutico, ganan un poco de apetito. Y como lo sabemos, en el transcurrir del deterioro cognitivo y el avanzar en la demencia, pues el apetito es una de las cosas que se va perdiendo y es importante estrategias desde el ámbito no farmacológico que nos ayuden a que nuestro paciente coma. Hay evidencia, digamos, contradictoria en si mejora o no la agitación. La mayoría de los estudios dicen que sí, que podría mejorar la agitación, y aquí vienen algunos factores que se empiezan a influir. Es que tanto deterioro cognitivo tiene mi paciente y quién da el masaje. ¿Sí? A mayor deterioro cognitivo, quizás personas más cercanas a mi paciente deberían ser quienes dan el masaje. En estadios mucho más tempranos, quizá cualquier otra persona puede dar el masaje y no impactar tanto en agitación. Y finalmente, para ir cerrando, pues vamos a hablar un poquitico de suplementos y fitoterapéuticos. Y aquí es el boom, ¿no? Siempre sale el nuevo producto que va a mejorar el deterioro cognitivo y muchos tienen estudios. Por ejemplo, todo el tema de los multivitamínicos. Es cierto que ciertos pacientes, es decir, ciertas causas corregibles de deterioro cognitivo están dados por aumento en el estrés oxidativo y por deficiencias vitamínicas. El ejemplo clásico es la deficiencia de vitamina B12. Deficiencias profundas y sostenidas de vitamina B12 causan deterioro cognitivo. Entonces, si yo a ese paciente específico que he identificado que tiene una deficiencia de B12, le suplemento el B12, pues voy probablemente a tener una recuperación cognitiva importante. En últimas, las vitaminas son importantes porque son quienes nos ayudan a controlar el estrés oxidativo, es decir, esa carga de oxidación que tiene nuestro cuerpo producto de hábitos no tan saludables a través de la vida, pues esos pacientes que se exponen a vitaminas van a tener cierta mejoría. Omega 3, que está muy de moda nuevamente, lo mismo. Tiene algunos estudios, quizá en demencias vasculares es donde pudiera tener un mejor resultado. Las demencias que son de causa vascular, el endotelio, esa capa interna de los vasos sanguíneos que está inflamada, que ha producido que se generen trombos o facilita la producción de trombos y que se tapen las arterias, digámoslo de alguna manera, pues va a ser digamos, un fármaco que pudiera ayudarnos, un suplemento que pudiera ayudarnos a generar mejores resultados. Como les digo, va a depender de la causa de la demencia y no se puede extrapolar a todo el mundo. Ginkgo biloba, el ginkgo biloba es famosísimo, tiene muchos años, la gente lo viene usando. Dos cositas a tener en cuenta, hay algunos estudios que están en curso donde parece que sí ayuda a mejorar un poco el tema de la enfermedad de Alzheimer, pero esos estudios no son concluyentes y los que están en curso no han terminado. Hay que tener cuidado porque produce sangrados, disminuye la agregación de las plaquetas, entonces si el paciente tiene una cortadura, si el paciente está anticoagulado por otra razón, porque tiene una fibrilación auricular, arritmias cardíacas que necesitan que el paciente esté anticoagulado, pues darle ginkgo biloba puede aumentar el riesgo de sangrado. Hay que consultarlo siempre con su médico. Y finalmente tenemos estos dos, que es ashwagandha y gotu kola. Ashwagandha y gotu kola son dos compuestos que sí han demostrado beneficio en el paciente con enfermedad de Alzheimer. Son extraídos de la medicina ayurvédica, son dos extractos que se han sacado desde la India y hacen parte de algunos protocolos de neurorehabilitación, como lo vamos a ver en medicina funcional. Estos dos son muy seguros y sí tienen estudios interesantes que demuestran cómo podrían mejorar de forma sustancial el deterioro cognitivo. Y lo digo que se han incluido en algunos protocolos porque el protocolo más famoso son los protocolos de medicina funcional. Medicina funcional no hace parte de la medicina complementaria ni hace parte de la medicina alternativa. Es la misma medicina que estudiamos todos los médicos en la universidad, pero entendida de una forma más racional, la bioquímica, la fisiología y demás. La medicina funcional se centra en buscar cuáles son las causas de la enfermedad. Y las causas de la enfermedad para un paciente pueden estar dados
de forma diferente a la de mi colega o al del paciente del lado. Es decir, un paciente puede enfermar, ¿sí? Hace un deterioro cognitivo, como decíamos ahorita, por deficiencia de B12, pero otro paciente al lado puede tener una sintomatología muy similar, pero ser una enfermedad de Alzheimer como tal establecida. Lo que busca la medicina funcional es aproximarse a la causa raíz de eso. Quienes más han hablado de medicina funcional y más tienen experiencia en integrar la medicina funcional dentro de los sistemas hospitalarios es la Cleveland Clinic en Estados Unidos, donde ya hay un centro de medicina funcional grande que ya está produciendo evidencia al respecto. Básicamente en medicina funcional uno lo que hace es mapear al paciente dentro de sistemas, el sistema de asimilación y digestión, el sistema de defensa, de energía, de transporte, hace una historia de vida bien profunda de los pacientes y se centra en intervenciones que tienen que ver con el sueño, la relajación, el ejercicio, la nutrición. Todo esto hace que uno pueda individualizar al paciente y las disfunciones en el funcionamiento normal de su ser que hacen que esté facilitando el deterioro cognitivo. Y quien más experiencia tiene es este doctor, que es Dale Bredesen. Dale Bredesen es neurólogo, investigador en Los Ángeles, en UCLA, y básicamente él escribió este libro que se hizo muy famoso hace un par de años, que se llama El fin del Alzheimer. Es una aproximación a la enfermedad de Alzheimer desde la perspectiva de la medicina funcional. Él tiene unos estudios bien interesantes publicados donde pacientes con enfermedad de Alzheimer en fases tempranas logran revertir el deterioro cognitivo y cómo cuando se salen de ese protocolo grande, pues vuelven y recaen si no siguen al pie de la letra toda la estrategia de reversión y de suplementación nutricional que implica este protocolo. Aquí en Colombia, digamos que los médicos funcionales que están certificados en medicina funcional pueden ofrecerles las estrategias para esto. Y en Fundación Santa Fe, la jefe de la sección de medicina de geriatría, que es la doctora Diana Morales, hizo un curso de entrenamiento y está certificada con el doctor Dale Bredesen en el enfoque de la reversión de Alzheimer desde medicina funcional. En conclusión, quiero decirles que la medicina complementaria es segura, muy segura, en manos expertas. Siempre en manos expertas. Segundo, que la medicina complementaria está disponible en nuestra institución. Fundación Santa Fe de Bogotá tiene una sección de medicina complementaria, ¿listo? Donde vemos pacientes de forma hospitalaria y ambulatoria, que la gran mayoría de las terapias complementarias benefician al paciente en términos de control de síntomas comportamentales. Y esto es importante porque muchas veces uno quiere ir a hacer acupuntura y ver que hay una reversión del todo el deterioro cognitivo y puede haber mejoría, pero donde más va a ayudar es quizá en el manejo de los síntomas comportamentales, ansiedad, agresividad, sueño, ¿listo? Y que hay una gran oportunidad de intervenciones de prevención, mantenimiento y reversión de la enfermedad de Alzheimer desde la mirada funcional, y en eso pues ya ha venido avanzando el mundo en la publicación de la evidencia alrededor de esto. Y esto era lo que quería compartirles para hoy. Muchísimas gracias.